Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 18. He titulado a este mensaje El peligro del yugo desigual. Un texto que usualmente se saca de contexto y que muy mal interpretado ha conducido a prácticas incorrectas. Por lo tanto, le rogamos al Señor que pues nos permita poder estudiar en su contexto este pasaje. Segundo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Lo leo siempre en la Nueva Biblia de las Américas por si le parece diferente. Dice la palabra del Señor: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a orar. Dios y Padre, quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que tenemos de congregarnos, por el esfuerzo de mis hermanos. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, no de una manera de rutina, sino conscientes, queremos depositar en ti cualquier carga que traigamos, Señor, cualquier descontento, preocupación, tristeza, Señor, incertidumbre. Sabemos que en ti encontramos el reposo que nuestra alma realmente necesita. Permítenos entonces aferrarnos a esa maravillosa realidad y prestar atención a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda consolar, exhortar y edificar nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que no sea simplemente información teológica que se nos quede en la memoria como un recopilatorio, sino que eso descienda a nuestro corazón y que tu Espíritu nos incline a ponerlo en práctica para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Ha observado usted alguna vez a los niños pequeños cuando tienen un juguete bien específico? No sé si lo ha notado, que les regalan unos juguetes que consisten en colocar la figura correcta en el espacio que corresponde. Hay un cuadrado, lo tiene que poner en el espacio del cuadrado. Hay una estrella, lo tiene que poner en el espacio de la estrella. Y hay un círculo que tiene que poner en el espacio del círculo. Y es interesante porque se ha fijado a veces en la actitud que algunos de estos pequeñitos toma cuando coloca una de estas figuras en el espacio que no es correcto. De repente quiere meter el círculo en el espacio de la estrella o quiere meter el cuadrado donde va el círculo y no cabe, no va, no corresponde esa pieza ahí. Y a veces hasta tratan de meterlo a la fuerza, pero pues sí, no es posible porque la forma no ha sido diseñada para ser compatible con ese espacio. Entonces pasa que a veces el niño se frustra y el chiquitín a veces termina hasta llorando. ¿A qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Y es que simplemente si en este tipo de cosas sencillas usted se da cuenta que hay cosas que han sido diseñadas para ser compatibles, para ser complementarias, para ser armonizadas, pero eso implica al mismo tiempo que son incompatibles con otras. Y para ser más específicos, tomando esto a la figura espiritual, Dios ha diseñado un plan donde su pueblo sea compatible con lo que Él ha establecido para ello, sus mandatos, sus ordenanzas, y esto complementa y armoniza el propósito de ese plan. Pero al mismo tiempo, eso quiere decir que su pueblo no puede ser compatible
no puede complementarse o no puede armonizarse con mandatos que vayan en contra o tuerzan lo que Dios ya estableció. Y en el caso de los corintios, hermanos, se estaba dando el caso de que esta compatibilidad con los mandatos de Dios estaba en juego. Y Pablo buscó traer a la memoria de los corintios el plan que Dios había establecido para su pueblo y con el que debían ser complementados, con el que tenían que armonizar, porque bajo ese fundamento ellos tenían que vivir para la gloria del Señor. Si usted ha leído antes este pasaje, usted se va a dar cuenta de un montón de mensajes y bajo qué contexto usualmente se predica este pasaje. Cuando hablamos del yugo desigual, inmediatamente se nos viene temas de noviazgo, temas de matrimonio, temas relacionales, pero solo específicamente o en su mayoría esta área. Pero si vemos el pasaje en su contexto, nos vamos a dar cuenta que hay un rango más amplio. Claro, las relaciones sentimentales puede ser una aplicación que lo veremos más adelante, pero en sí es necesario examinar qué es lo que está diciendo verdaderamente el pasaje para poder entonces entender en qué áreas podemos discernir lo que dice este texto. Y es por eso que en este pasaje yo quiero que note cómo Dios nos recuerda la importancia de evitar, y ojo, de evitar alianzas espirituales con los incrédulos. Dios nos recuerda la importancia de evitar alianzas espirituales. Y esto es importante, alianzas espirituales con los incrédulos. Dios nos recuerda la importancia de evitar alianzas espirituales con los incrédulos. Y este recordatorio que Dios nos hace, quiero que la estudiemos a través de dos advertencias. Dos advertencias muy sencillas de entender que los vamos a ir viendo desde el versículo 14. Pero antes, una vez más, quiero ponerlo en contexto desde lo que hemos venido hablando la semana pasada y con lo que nos corresponde hoy. Si usted ya lo sabe y hemos estado en el estudio de la primera carta a los Corintios o ha leído el libro de los Corintios, de la primera carta de Pablo a los Corintios eran una congregación bastante difícil. Los corintios enfrentaban luchas para perseverar en su fe y corregir aquellas cosas por las que se les confrontó en la primera carta. Ya eso ya lo vimos, ya vimos todas las áreas en las que los corintios estaban fallando y evidentemente hubo una respuesta. Hubieron corintios arrepentidos, hubieron corintios que empezaron a corregir estas cosas, pero también habían algunos que aunque profesaban ser creyentes, no se comportaban como creyentes, no vivían como creyentes. ¿Sabe por qué? Porque la cultura que les estaba rodeando estaba implicando una tentación para tener un pie en el mundo y otro en la iglesia y pretender seguir en armonía con su fe. Y eso era un enorme problema, ¿sabe por qué? Porque esto era algo que se estaba normalizando en los corintios o pretendían normalizarlo. Y añádale a eso la presión que vimos la semana pasada, que los impostores estaban haciendo, torciendo las enseñanzas, tratando de descreditar a Pablo y a sus colaboradores. Y cómo todo esto influía en estos corintios. Entonces Pablo va a buscar que los corintios reaccionen y se den cuenta que no es posible armonizar lo que ellos pretenden armonizar, porque no es lo que Dios ha diseñado para su pueblo. Entonces, entremos en materia, versículo 14, y aquí quiero ir con la primera advertencia. La primera advertencia es no unir lo que debe estar separado. No unir lo que debe estar separado. Versículo 14. Vamos a ir despacio. Versículo 14 es claro en la primera frase. No estén unidos en yugo desigual con los creyentes, perdón, con los incrédulos. No estén, están poniendo atención, me llega. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué repito esto? Porque no es la primera vez
que Pablo busca enfatizar esta clase de separación, esta clase de unión. Sin despegarse de este pasaje, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Esto ya lo vimos. En lo que usted lo busca es el caso de este corintio en particular, donde estaba cometiendo un pecado inmoral. Pablo enfatiza que es un pecado tan escandaloso que ni siquiera los incrédulos se les había ocurrido hacer esto. Pero quiero que le preste atención al versículo 9, porque va a tener mucha relación con lo que vamos a ver en la segunda carta. Primera a los Corintios 5:9 dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Pero ojo, no está hablando de incrédulos en sí en ese aspecto, ya va a ser más específico Pablo. Siga leyendo. En compañía de personas inmorales. No me refería, dice él, a la gente inmoral de este mundo, ojo, o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que identificándose como creyente es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Mire qué interesante es esto, porque es muy diferente. De nuevo, haga esa recapitulación del capítulo 5 de la primera carta. Pablo estaba tratando este caso de moralidad en la iglesia, donde una persona busca normalizar el identificarse como creyente, pero practicar una inmoralidad sin arrepentirse. A lo que Pablo les hace el llamado, que ni siquiera coman con esta persona, pues para esta persona él podía ser compatible con esa manera de vivir y estar bien delante del Señor. Y es interesante porque el incrédulo armoniza con el mundo que le rodea. Las personas allá afuera que no creen en el evangelio, que rechazan el evangelio, viven de acuerdo a las instrucciones que están de moda según su cultura. Si la moda dice, hagan esto, hoy está de moda esto. Hoy es tendencia a hablar de esto, hoy es tendencia a vestirse así, hoy es tendencia a hablar de estos temas, hoy es tendencia a criticar esto, hoy es tendencia a hacer esto, y ahí va la gente. Y hoy con las redes sociales usted lo puede notar. ¿Por qué? Porque el incrédulo está armonizado, es compatible, se siente armonizado con ese tipo de directrices. Y esto debe de llamarle la atención, porque estar en una iglesia para esta gente donde se predica fielmente el evangelio es algo que no está en sus planes. Es algo que no les interesa o que simplemente no les llama la atención y tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque es incompatible con ello. No hay algo que los una, no hay algo que les llame la atención de entrada. Pero cuando se busca mezclar ambos mundos, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces vuelva al texto de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué se refiere más específicamente con yugo? Ya he escuchado la palabra yugo, pero vámonos desde lo más básico. ¿Qué es un yugo? Un yugo desigual, por ejemplo, es una figura tomada del Antiguo Testamento, donde para los que están anotando, Deuteronomio 22:10. Es un versículo cortito, Deuteronomio 22:10. En ese pasaje, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel respecto a la labor del campo, en medio de un apartado donde hay leyes diversas. En Deuteronomio 22:10 simplemente dice, no ararás con buey y asno juntos. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que Pablo está hablando a los corintios? Fíjese bien, vayamos desde lo más básico. Un yugo
Un yugo es ese trozo de madera donde dos animales que están atados al cuello o al lomo se juntan y forman algo que se llama la yunta. La yunta es para hacer trabajos de campo. No sé si usted ha visto en los campos, en los sembrados, esa tierra que está como con pequeñas elevaciones, como con pequeños agujeros así largos. Eso es para hacer surcos de tierra. Entonces, usualmente la yunta donde están estos dos animales hacen ese trabajo, hacer los surcos para la tierra. Es un trabajo de campo sencillo que en Israel era normal en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Entonces, para que me vaya agarrando la idea, el detalle es que la yunta tenía que ser con dos animales del mismo tipo. O tenía que ser un par de bueyes, o tenía que ser un par de mulas, o cualquier otro par de animales para ese trabajo de campo. Y por ello es que Dios les dice ahí en Deuteronomio que no deben arar. O sea, arar es esa tarea de hacer surcos en la tierra usando esta yunta. Entonces no tenían que arar colocando animales diferentes. Por eso Dios dice, no junten a la mula o al asno con el buey. No lo hagan. Esa es una instrucción sencilla, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no son compatibles, porque no se complementan, porque no armonizan. Tanto un animal como el otro tienen instintos diferentes, tamaños diferentes, fuerzas diferentes. Lo que le resulta fácil a uno le va a causar dificultad al otro y por ende el trabajo no va a estar bien hecho. Entonces, cuando ya tiene eso en mente y regresa a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, lo que Pablo está queriendo decir, y el punto de Pablo, quiero aclarar, no es que los está comparando con animales, no, sino que el mandato divino, porque esto que está leyendo usted aquí es un imperativo, no es algo opcional, es algo que no está a discusión. Vea eso como un mandato directo de Dios. No estén unidos en yugo desigual con los creyentes. Eso es un mandato que el pueblo de Dios tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Entonces, al ser un mandato divino, básicamente, lo que Pablo está diciendo es que no hay que unir lo que tiene que estar separado. No hay que unir lo que tiene que estar separado. En un lenguaje campesino, por así decirlo, es como si Pablo estuviera diciendo, no se junten en la misma yunta con los incrédulos. Eso es lo que está diciéndoles. No se junten en la misma yunta con los incrédulos. No deben participar de un yugo que no es compatible, sino que es desigual. Y es acá donde Pablo, en los versículos que siguen, hace 5 preguntas retóricas para enfatizar el mismo mandato. Esto que usted acaba de decir, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, va a decir lo mismo en forma de preguntas, que la respuesta básicamente es la misma, pero empieza a decirlo de maneras diferentes para enfatizarlo, para hacer que los corintios pensaran en lo que estaban normalizando, que eso no podía caber en su mente. Siga leyendo, versículo 14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, pregunta 1, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? La Reina Valera dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y es interesante, aquí subraye la palabra asociación para los que tienen la Biblia de las Américas y subraye la palabra compañerismo para los que tienen la Reina Valera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en griego transmite la idea de compartir, compartir. Una asociación, piénselo bien, una asociación entre cosas tan opuestas simplemente no es posible. La justicia, si se pone a pensar, la justicia, ¿qué es lo que busca? Lo correcto, lo íntegro, lo que realmente merece. Pero la injusticia busca corromper y la injusticia busca abusar. Entonces no se puede compartir nada entre estos dos. Simplemente no se puede. Pregunta número 2. ¿O qué comunión
la luz con las tinieblas. Y otra vez aquí subrayé la palabra comunión. Porque aquí la palabra literalmente del griego es koinonía. Y koinonía se traduce como una unión en común. Por ejemplo, a lo largo de toda la Biblia, hermanos, cuando usted lee esa comparación de luz y oscuridad, usualmente se usa para hablar de lo bueno y lo malo. Y evidentemente no puede existir una participación en común entre lo bueno y lo malo. Esa es la idea. Para ser más específicos y para tomar un ejemplo, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Ahí más adelantito, Efesios capítulo 5, versículo 5. Una de las tantas comparaciones que la Biblia usa, y en este caso el apóstol Pablo, para usar esta figura de luz y oscuridad para hablar de lo bueno y lo malo. Efesios 5, versículo del 5 al 8. Presta atención. Aquí está hablando del andar de los hijos de Dios. Y en los primeros 4 versículos está hablando, sean imitadores de Dios, que todas estas cosas pecaminosas no deben estar caracterizándolos. Y en el versículo 5 sigue explicando, dice, porque con certeza ustedes saben esto, lo saben, dirigiéndose a los efesios, que ningún inmoral, ningún impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie, versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. No sean partícipes con ellos. No haya comunión entre ellos o con ellos. Porque antes, versículo 8, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces anden como hijos de luz. Clarísimo. Vuelva a 2 Corintios. No puede haber una comunión de la luz con las tinieblas. Y ahí andaba, me di la tarea de estudiar un poco en cuanto a cómo a veces refutan este tipo de textos eh, para ver si hay alguna mezcla entre luz y oscuridad, y ahí salían muchos ateos defendiendo posturas físicas, científicas, de no, si es que sí puede ser posible de que la luz y la oscuridad puedan habitar al mismo. Imagínense hasta dónde llegan para justificar la mezcla de maldad y bondad, como en muchas culturas paganas pasa. No, es que hay lugares, por ejemplo, en el espacio donde al mismo tiempo y en el mismo espacio pueden habitar luz y oscuridad. Miren los continentes. No, pero es que no está hablando de eso el punto. El punto aquí, por eso le dije al inicio, es una alianza espiritual. Y esto es importante entenderlo porque le va a servir para que no le saquen de contexto este texto. Una alianza espiritual con los incrédulos es el punto. O sea, aquí no hablamos de fenómenos físicos, esto es un principio espiritual. Lo bueno y lo malo no son compatibles, no son compatibles. En este lugar sí puede haber luz y oscuridad en este espacio, pero no nada mezclado intrínsecamente. Ese no es el punto, es un principio espiritual. Pregunta número 3, versículo 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? La Reina Valera dice que concordia. De hecho, uno de los nombres con el que se le llama a Satanás es Belial. Y el sentido de la palabra aquí, armonía o concordia, es un poco más como estar de acuerdo. Ese es el punto. O que tienen, en qué se pueden poner de acuerdo Cristo con Satanás. La idea es que no pueden estar de acuerdo porque a ambos les motiva algo muy diferente. Ambos tienen motivaciones diferentes y ambos van para propósitos totalmente diferentes. Y aquí le bombardeo otra vez con la misma idea. Hermanos y hermanas,
Para la vida cristiana siempre es útil, siempre es sabio examinar los motivantes y los propósitos. Para cuando usted tome decisiones, examine sus motivaciones y los propósitos. Si usted analiza qué es lo que motivaba a Cristo cuando se humanó, qué es lo que motivaba a Cristo para soportar lo que soportó, la misma gloria del Señor. La gloria de su Padre, obedecerle hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el motivante de Cristo. ¿Y cuál era el propósito? Salvar a un montón de pecadores, vencer a la muerte, proveer una resurrección eterna y una vida eterna. Tuvo un propósito muy claro. Ahora examinemos a Belial, a Satanás. ¿Cuál es el motivante? ¿Qué le motiva a él? La pura maldad, dice la palabra, que él es el padre de las mentiras. Él está buscando como aquel león rugiente a quien devorar. ¿Para qué? Para dañar todo lo que glorifique al Señor. Estaba leyendo un comentario y me llamó la atención que dice que Satanás le llama más la atención unirse con la iglesia que ir en contra de ella. Porque cuando Satanás se mezcla con la iglesia es mucho más dañino que ir en contra. Y eso es verdad. Porque cuando una iglesia empieza a agarrar prácticas mundanales y a mezclarlas con el evangelio, ahí tenemos un gran peligro donde las huestes espirituales de la maldad están ganando territorio en esa batalla. Entonces, no hay una concordia entre Cristo y Belial, no hay una armonía, no puede haberla, no puede. Esto va a servir mucho que lo tenga muy en claro para entender este punto del yugo desigual. Pregunta número 4, versículo 15. ¿O qué tienen en común? Y aquí es más directo al punto. ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué parte tiene, dice la Reina Valera, un creyente con un incrédulo? Y otra vez, va más directo al punto. Y aquí el sentido de la palabra tener parte o tener en común tiene el sentido de participación. Participación. ¿Por qué? Porque tanto el creyente como el incrédulo van en direcciones bien distintas, siguiendo mandatos distintos, viviendo vidas distintas. Entonces, no puede existir algo en común con ese panorama. No puede, no se puede. Y versículo 16, quinta pregunta. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Esa palabra de estar de acuerdo, o qué acuerdo más bien, se traduce también como unión. Sustituye esa palabra y el sentido es mejor. ¿O qué unión tiene que haber entre el templo de Dios con el templo de los ídolos? Ninguna. Todas las preguntas se contestan en sentido negativo para enfatizar el mismo punto. Es que no hay que estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Todas estas 5 preguntas que usted acaba de leer es para enfatizar lo que ella dijo en el versículo 1. El templo de ídolos, en el contexto de los corintios, promovía una falsa adoración, promovía una falsa religión. Y hasta cierto punto, y de hecho lo aprendíamos con el hermano Carlos acá cuando enseñó sobre la cena del Señor, promovía algo demoníaco, promovía sentarse a la mesa con los demonios, a la mesa de los demonios. Y los corintios pretendían participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo, normalizando ese estilo de vida. No era posible, no había una conciencia correcta. Hermano, no puede existir un acuerdo, grábeselo bien, porque es peligroso cuando la gente busca mezclar estas cosas. Tenemos demasiados ejemplos en el Antiguo Testamento y más específicamente en los libros de los Reyes,
Y en el libro de Crónicas, cuando los reyes hacían algo malo ante los ojos del Señor y buscaban mezclar dioses paganos dentro del templo que había sido consagrado para Dios y promover prácticas idólatras y aún así seguirse identificando como pueblo de Dios. Y usted me dirá, si ha leído esas historias, ¿cómo terminan? ¿Y cómo termina el pueblo pagando ese precio? Hay consecuencias. Ahora, aquí quiero hacer un punto claro, una aclaración, perdón, importante. El punto con este mandato que usted lee en el versículo 1 es que no debía existir una alianza espiritual con los incrédulos. Quiero ser enfático en esto. El texto está hablando de no hacer una alianza espiritual con los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto de los corintios tenían uniones con sus familias, tenían asociaciones en sus trabajos, tenían en común pasatiempos sanos con estos incrédulos, compartían negocios, vivían en la misma comunidad, afirmaban las mismas posturas políticas probablemente y estaban de acuerdo en otros asuntos sociales. Pero quiero que me vaya entendiendo porque no es posible que el texto me esté enseñando o le estaba enseñando ahorita a los corintios en este contexto que tenían que separarse de los incrédulos, así tácitamente, de manera literal. No está hablando de eso, porque muchos se agarran ahí para hacer teología legalista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando se une lo que debe estar separado, es un peligro para el pueblo de Dios. Es un peligro para el avance de su evangelio y evidentemente es algo que no glorifica el nombre del Señor. Entonces, teniendo ya esta primera parte en cuenta, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Quiero ir a la segunda advertencia. Ya dijimos que la primera advertencia consiste en no unir lo que debe estar separado y la segunda advertencia consiste en no desobedecer lo que debe obedecerse. Préstele atención. Pablo aquí se está incluyendo en la segunda parte del versículo 16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Sabe por qué? ¿Por qué hago estas preguntas? Dice Pablo. Porque nosotros, y él se incluye, nosotros somos el templo del Dios vivo. Examine muy bien esa frase. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Otra verdad que ya les había mencionado en la primera carta. Acompáñeme, primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. En lo que usted lo busca. ¿En qué contexto está en este capítulo 3, cuando se estaban dando estas divisiones de que los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? Pablo viene y empieza a exhortar a los corintios, es que no se trata de eso, nosotros solo somos servidores, el que da el crecimiento es el Señor, nosotros solo regamos. Y es interesante, primero a los Corintios 3:16, mire lo que dice Pablo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pero otra vez, ¿bajo qué contexto lo está diciendo? Acaba de hablar justamente del cimiento que tiene que haber en la iglesia, que es Jesucristo. Cuando Pablo aquí cambia un poco el tema, hablar del cuerpo, es que está haciendo una advertencia para aquellos que buscan dividir al cuerpo de Cristo de su fundamento. Aquí le está tirando una indirecta, bien directa a los falsos maestros, porque en ese momento estaban pretendiendo despegar del fundamento a los corintios. Pablo les está diciendo, señores, ustedes son el cuerpo de Cristo, pero más específicamente, ustedes son templo de Dios, no las cuatro paredes en físico. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu habita en ustedes. Por lo tanto, cualquier mala enseñanza que busque despegar a ustedes que son el templo del fundamento que es Cristo, presten atención.
Ese es el punto. Entonces, revise más adelante. Primera los Corintios capítulo 6, versículo 19. También bajo un contexto similar, pero un poco más específico en un área, que es el área de estas cuestiones de la inmoralidad y de cómo había que mantener el cuerpo puro de estas prácticas. Primera los Corintios capítulo 6, versículo 19. O no saben, mira cómo hace casi la misma manera de preguntar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios o de parte de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque ambos son de Dios. Ese es el punto. Pablo aquí está diciendo, señores, cuiden sus cuerpos de estas prácticas, porque les recuerdo que ustedes ya no se pertenecen, aún sus cuerpos físicos no les pertenecen. Ese es el punto. Por lo tanto, incluso hasta la manera en la que nosotros cuidamos nuestro cuerpo habla mucho de cómo tenemos el concepto para honrar a Dios con nuestros cuerpos. Para esto, evidentemente, hay un equilibrio, porque no es bueno irse a los extremos. Bueno, como soy templo del Señor, el Señor sabe cómo me tiene. No, no se trata de descuidar el cuerpo en ese sentido. Pero tampoco se trata de ir al extremo, pues me voy a cuidar y voy a invertir en esto y voy a descuidar lo más importante. No se trata de eso. El contexto es que Pablo otra vez está bombardeando, señores. Ustedes son el templo del Señor, no estas cuatro paredes, porque antes los creyentes, la iglesia primitiva, se reunían en casas. Por lo tanto, no puede decir, mire, la casa de fulano de tal que nos anfitriona aquí, esta es la iglesia del Señor. No, ustedes son el templo del Señor. El Espíritu habita en ustedes y por tanto tienen que estar conscientes de lo que eso implica, tanto en el área del fundamento que no debe ser quitado, como en el área eh, de purificar el cuerpo, de abstenerse de estos pecados inmorales. Entonces, teniendo esa idea, porque los corintios se les vino en mente esas enseñanzas, cuando Pablo vuelve a afirmar en segunda los Corintios capítulo 6, versículo 16, nosotros, les recuerdo corintios, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Les recuerdo que nosotros somos el templo del Dios vivo. Y otra vez quiero hacerlos reaccionar, dice Pablo a los Corintios, porque otra vez el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, está normalizando unir cosas que deben estar separadas. No puede haber una unión con yugos desiguales con los incrédulos, porque somos el templo del Dios vivo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Ahora, ¿en qué se basa él para afirmar esto? ¿Es un invento de Pablo? ¿Es una exigencia de Pablo? ¿Es un mandato de hombre el hecho de que les haya dicho, no se junten con esta gente? No. Pablo casi en todas sus cartas, bueno, prácticamente en todas sus cartas, siempre toma de base la palabra del Señor para afirmar estos mandatos. Siempre toma de base escritos del Antiguo Testamento, cosa que pasa en los versículos siguientes. Vuelve a recordarles a los corintios, cada uno enfatizando cómo el cuerpo de Cristo tenía que seguir adelante, tenía que crecer, tenía que ser edificada. Pero también aquí hay una parte importante. Eso implicaba que el cuerpo de Cristo, el templo de Dios viviente, el templo del Dios vivo, tiene que consagrarse para Dios. Tiene que ser santa para el Señor. Hablar de santidad a la gente no le gusta, aún dentro de las iglesias. Lo tachan de cuadrado a uno, de anticuado, lo tachan de, uy, hermano, pero es que usted es muy cuadrado para esas cosas. Pero eso es a lo que la iglesia está llamada. El jueves estábamos estudiando primera de Pedro, segunda de Pedro, no recuerdo ahorita. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa. Y añadido eso, un pueblo adquirido, apartado, dice otra traducción.
Entonces la santidad no es algo negociable que podemos hacer con el Señor. Entonces, si el cuerpo de Cristo está llamado a madurar, a edificarse, tiene que consagrarse. Y esa consagración implica separarse de todo aquello que busque alejarla de ese propósito. Para ponerle fundamento a este argumento, Pablo va a citar diferentes versos del Antiguo Testamento. Versículo 16, ahí en la segunda parte. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, o entre paréntesis, como Dios dijo en el Antiguo Testamento, y dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí está tomando básicamente algunos pasajes entre Éxodo, Levítico, Jeremías y Ezequiel. Para los que están anotando, y ahorita agarre su Biblia porque vamos a ir por el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Éxodo 29, 45. Leámoslo desde el 42. Mira lo que Dios está estableciendo al pueblo de Israel en cuanto a las ofrendas. Éxodo 29, 42, del 42 al 45. Es básicamente lo que Dios pedía de las ofrendas sobre el altar. Versículo 42, será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Versículo 45. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Váyase un poco más adelante, Levítico 26:12. Levítico 26:12. Aquí está hablando de aquellas bendiciones que Dios estaba prometiendo a los israelitas cuando ellos le obedecieran. Mira desde el 11 cómo lo viene diciendo. Además, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Versículo 12, andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Otro texto para que lo lea en su casa, Jeremías 31:1. Jeremías 31:1 y el último texto que quiero que vayamos es Ezequiel 37. Acompáñeme, Ezequiel capítulo 37. Quiero que note de dónde Pablo estaba argumentando su idea por mandato divino y es inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, pero no es algo que esté separado de lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo. Prestele atención. Ezequiel capítulo 37. Ya es un texto que muchos también conocen. En medio de la visión del valle de huesos secos, una preciosa enseñanza, por cierto. Ezequiel 37, versículo 26. Aquí Dios prometiendo el pacto. Dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré
y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Hoy vuelva a segunda a los Corintios. ¿Se da cuenta que el contexto de demandar santidad de parte del pueblo del Señor no es nuevo? Y aquí Pablo sigue haciendo un montón de citas del Antiguo Testamento. Habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por tanto, aquí yo quisiera agregar un paréntesis, como es como si Pablo estuviera diciendo, por tanto, como dice el profeta Isaías, dos puntos, versículo 17, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. ¿A dónde está esto? Isaías 52:11. Isaías 52:11. Es interesante el contexto de Isaías bajo el que lo está diciendo, que es en medio de una promesa de restauración a Israel. Isaías 52:11. Dice exactamente lo mismo. Apártense, apártense, salgan de ahí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor. Y al final, ahí en segunda carta a los Corintios, cita a Dios hablando como un padre, tomando algunas referencias, y por cuestiones de tiempo solo voy a darles las citas. De segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, y primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. En estos dos textos de segunda de Samuel 7:14 y primero de Crónicas 17:13, exactamente está diciendo: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán como hijos. Ese trato que Dios tiene de voy a ser un padre y ustedes serán mis hijos, no es algo nuevo. Pero aquí quiero recalcar cómo Dios, si usted le ha prestado atención, es enfático en llamar también a los suyos como su pueblo. O sea, quiero que entienda cómo Dios en medio de esta cercanía que Él busca con su pueblo, precisamente eso es algo maravilloso que el Señor busca. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando nacemos de nuevo y sucede esta preciosa unión con Cristo, es precisamente eso lo que el Señor anhela, es esta cercanía. Ojo, présteme atención, como dijimos la semana pasada, no se trata de que Dios está mendigando amor. No, es que Él en su plan tan maravilloso y tan precioso redime un pueblo que ni siquiera estaba interesado en buscarlo, lo acerca y le da las herramientas para poder santificarse, para poder mostrarse ante los demás como alguien apartado, como alguien diferente, que no es como las demás naciones. Y en el nuevo pacto el llamado es muy similar, no ha cambiado absolutamente nada, en el sentido de que el Señor nos llama a tener una relación con Él porque tenemos el mismo llamado a santificarnos, a ser como Cristo, a ser a la altura del varón perfecto y representarlo colectivamente como una esposa digna, sin mancha ni arruga, que se presente ante el Señor. Es exactamente el mismo. Y cuando Dios en estos versículos está diciendo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, es una cercanía. Y eso es lo precioso que el texto está tratando de resaltar para que entiendan los peligros que deben evitar al mezclarse con aquellas cosas que los pueden alejar de esta relación. Preste atención a estas figuras de ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Cuatro textos más que quiero armonizar con esta idea. Génesis 17:7. Acompáñenme, quiero que lo leamos juntos. Génesis capítulo 17, versículo 7.
Génesis capítulo 17, versículo 7. Entonces, en medio de la promesa que Dios le hace a Abraham, en medio del pacto que hace con él. Génesis 17, 7. Mira desde el versículo 1, leámoslo para que tú vayas viendo el ritmo que va agarrando esto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otras traducciones dice: sé maduro o sé temeroso. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, de ti haré naciones, de ti saldrán reyes. Versículo 7, ojo: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Lo que le está diciendo Dios a Abraham, ya para ese punto de la historia, es: yo voy a ser tu Dios y de toda tu descendencia también voy a ser tu Dios. Voy a anhelar esta cercanía. Voy a diseñar un plan para que esta cercanía sea posible, pero por iniciativa del Dios vivo. Porque si de Abraham hubiera dependido, ni siquiera sabía cómo llegar delante del Señor. Éxodo 6:7. De más adelante, Éxodo capítulo 6, versículo 7. Otra vez, Dios confirmando su promesa. Mira el común denominador aquí. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Desde el 6 dice: por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Versículo 7, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Otra vez Dios enfatizando su promesa. Y el texto de Ezequiel 37, 26 y 27 que ya vimos, este maravilloso pacto. Ustedes me serán por pueblo y yo seré su Dios. Pero hay uno que quiero que le preste atención. Váyase a Apocalipsis 21, 3. Y este es precioso. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. El contexto es: ¿cuál va a ser la vista del cielo nuevo y la tierra nueva? Mira lo que Apocalipsis 21:3 dice. Desde el 1, porque es que me encanta este paisaje. Entonces dice, este es Juan viendo la visión: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Versículo 2. Vi la ciudad santa de la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ahí es donde dice: Él enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entienda ahora, a la luz de todo lo que el Antiguo Testamento y parte del Nuevo enseña,
en 2 Corintios 6. ¿Por qué Pablo argumenta con estas citas el hecho de que somos el templo del Dios vivo? Este Dios vivo trabajó en un plan maravilloso, orquestado y tan bien detallado para que nosotros que no buscamos nada con Él podamos estar cerca de Él, podemos ser santos como Él es santo y poder estar en medio de Él y Él en medio de nosotros en un futuro. Pero si tú normalizas cosas que te van a separar de esa relación, tienes que prestarle atención. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Reaccionen. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No normalicen la mezcla de cosas malas con cosas buenas. No normalicen la filosofía de este mundo con lo que Dios ha dado. No toquen lo inmundo. Apártense, dice el Señor, y yo los recibiré. Versículo 18 termina diciendo: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los corintios tenían que razonar en que ser pueblo de Dios les demandaba a ellos obedecer las ordenanzas de Dios. Y eso incluía su diseño y su plan para su pueblo. ¿Y cuál es ese plan? Consagrarse, apartarse, porque desobedecer esto iba a conllevar un gran peligro, un yugo desigual. Y voy aterrizando con esto, hermanos. Esto, a comparación de lo que vimos la semana pasada, parece ser un gran paréntesis el que Pablo hace, porque mucho de lo que hablamos la semana pasada va muy armonizado con lo que vamos a ver la siguiente semana, si Dios permite, en el capítulo 7, versículo 1. Porque pareciera que esta sección del 6:14 al 6:18 es un paréntesis, como viene hablando de esta exhortación al amor correcto. Pero no se unan en yugo desigual. O sea, es como, ¿por qué de repente algo tan abrupto? Porque era necesario, era necesario. Si examinamos el contexto de nuevo, el capítulo 7 es el último capítulo donde Pablo va a defender su ministerio de los impostores, y eso ya lo hemos venido enfatizando en todos los mensajes anteriores. El punto es que hablar de esto era muy necesario en el contexto de los corintios. Entonces, amados hermanos, teniendo toda esta teología ya amarrada y bien definida y bien entendida, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo discernimos esto ahora? No somos los corintios, pero estamos como el cuerpo, el templo del Dios vivo en medio de un mundo que está bombardeándonos con filosofías, con enseñanzas, con otro tipo de cristianismo que busca alejarnos de esta cercanía que Dios ha diseñado. ¿Cómo tenemos que actuar entonces? Primero, quiero aclararle lo que el texto no está enseñando, lo que el texto no está diciendo. Présteme atención, por favor. Este texto del yugo desigual no está diciendo o no nos está enseñando que tenemos que separarnos literalmente de los incrédulos. No está prohibiendo tener relaciones sociales con ellos. De hecho, lo que está haciendo es que limita nuestra relación con ellos a aspectos temporales y aspectos externos. Porque otra vez, afirmar lo contrario, ahí sí sería legalismo. Yo le estoy diciendo, sepárese de los incrédulos que usted conoce. Sepárese, no les hable, ni se siente a comer con ellos. Eso sin ver el contexto. Porque la palabra lo dice. ¿Y entonces cómo va a hacer con su familia? Y con su trabajo. Y con su comunidad. ¿A dónde va a ir? Se va a ir a marginar como los monjes budistas. Porque en su concepto ellos están cumpliendo un gran voto de consagración. Se alejan del mundo a una montaña y ahí mueren. Es eso lo que el texto nos está enseñando, porque hay muchos pastores predicando de esto de muy mala manera. Hermanos, el texto no está diciendo eso, porque afirmar eso es legalista. Todos tenemos familiares incrédulos, todos tenemos compañeros incrédulos, todos tenemos amigos incrédulos,
pero precisamente los tenemos ahí porque Dios soberanamente y providencialmente nos está dando la oportunidad de cumplir la gran comisión a través de ellos. Y ahí sí hay una armonía, porque bueno, pero si Dios nos está mandando a separarnos, ¿cómo evangelizamos? Exactamente ese es el punto. Por eso dije al inicio, alianzas espirituales. Porque si yo me uno a una persona incrédula, ¿cuál es la forma de pensar sobre lo espiritual de esta persona? ¿Teme a Dios de la misma manera que yo lo hago? ¿Puede definir el evangelio como yo lo he aprendido? ¿Puede vivir una vida de consagración amando al Señor como lo he aprendido de parte de la palabra y con ayuda de la iglesia? Un incrédulo no te va a entender esto. Él tiene su manera de percibir a Dios y de percibir a la iglesia. Y casi la común denominador de los creyentes es: yo creo en el Señor, pero no creo en la iglesia. Y eso no tiene ningún sentido. Querés separar algo que es inseparable. Mira a los incrédulos que Dios ha puesto a tu alrededor como la oportunidad de cumplir la gran comisión que Dios te ha encargado a ti. Y el jueves, que se está poniendo muy bueno y valga el comercial, venga hermano, los jueves se está poniendo bueno, estamos hablando de evangelismo. Y repito lo que dije el jueves, hay que prestar mucha atención si ni siquiera nosotros con años en la iglesia no podemos definir el evangelio. Porque si no podemos definir el evangelio, ¿qué vas a ir a proclamarle a los incrédulos? Si tú no me puedes definir en qué consiste la obra de Cristo y la persona de Cristo y los efectos que eso causa hasta el día de hoy, ¿cómo vas a presentar el evangelio si ni siquiera tú puedes hacerlo? No puedes definírtelo a ti mismo. No puedes recordártelo a ti mismo. Tienes tu Biblia llena de polvo. Entonces mira a los incrédulos a tu alrededor como una oportunidad de cumplir la gran comisión que Jesús te ha mandado. Otro aspecto práctico, examina, amado hermano y hermana, si tu relación con los incrédulos compromete tus principios bíblicos. Examínalos muy bien, porque es triste, y esto solo escuchaba al pastor John Piper, es triste escuchar cristianos que tienen mucha mayor afinidad con amistades del mundo que con amistades cristianas, porque eso me está dando una alerta. Qué triste, ¿qué es lo que te está pareciendo más atractivo en tus relaciones mundanas, por así decirlo, que con gente cristiana? Es que la gente es muy hipócrita. Me comprenden más allá afuera. Bueno, pero entonces aquí hay dos cosas. ¿Qué tipo de alianza tú estás buscando con estas personas? No estoy satanizando que tengas amigos no creyentes, pero sí que examines la alianza espiritual que tienes con estas personas, porque eso sí puede ser un yugo desigual. Y esto me lleva a pensar también, ¿qué clase de cristianos conoce esta persona como para querer tener solo amistades del mundo? Y ahí ponemos nuestras barbas de remojo. ¿Qué amistades está ofreciendo gracia y verdad? ¿Qué amor genuino está ofreciendo gracia y verdad? ¿Qué cristianismo está modelando gracia y verdad? ¿Estás examinando tus relaciones con los incrédulos? ¿No te has dado cuenta tan siquiera si esto está comprometiendo tus principios bíblicos? No puedes tener un pie en ambos mundos, hermano, hermana. No podés tener un pie en ambos mundos. No podés servir a dos señores. No podés normalizar ese estilo de vida. No podés, hermano. Ten en cuenta el peligro de desobedecer lo que tiene que obedecerse. Podés tener pasatiempos en común con ellos, como ya lo dijimos, afinidades políticas, afinidades sociales, pero cuando tu conciencia comienza a entrar en conflicto, tenés que discernir la motivación de eso y el propósito de ello. Otra vez, examina los motivantes y los propósitos.
Eso te va a ayudar a discernir correctamente. Eso te va a hacer encontrar el límite que tienes que marcar con los incrédulos. Y eso te va a permitir usar tu libertad cristiana de la forma correcta en tu relación con los incrédulos. El incrédulo y el creyente viven en dos territorios bien diferentes, hermanos. Ven la vida desde perspectivas muy diferentes, casi que opuestas, y en algún momento usted no sabe cómo discernir esto. Quiero dejarle, para ir terminando, tres pasajes que quiero que aferre a su corazón. Si usted no ha encontrado, no ha reaccionado y probablemente está comprometiendo sus principios bíblicos a relacionarse con gente incrédula, otra vez, no estoy diciendo que corte sus relaciones, porque usted puede ser el canal, el instrumento para que el evangelio sea modelado, para que el evangelio sea proclamado, para que el evangelio sea compartido, para que el evangelio sea vivido a la luz de esta gente. Pero recuerde lo que la Biblia dice respecto a cómo poner un pie correctamente o en el mundo o en Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Regálame unos minutitos más, por favor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Otro texto que usualmente es sacado de contexto en estos casos. Versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Pues si Dios, la Biblia nos está llamando que no amen las cosas que están en el mundo, no ame el cine, no ame el parque, no ame un momento de ocio, no ame la playa, no ame todo lo que tenga que ver con el mundo, se deleita. Ahorita que están las villas navideñas ahí en diferentes lugares, no vaya a la villa navideña porque es algo que está en el mundo. Eso es sacar el texto de contexto, y estoy siendo un gran legalista. Tenga cuidado porque hay gente que tiene esa manera de pensar. No está hablando de eso. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas? Principios espirituales, alianzas espirituales, cosas que promuevan que usted se aleje de lo que Dios ha establecido. Esas cosas son las que usted tiene que evitar. Porque usted está en el mundo, pero no es de este mundo. ¿Se acuerda? Entonces el texto dice, 1 Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, si alguien pretende aliarse con el mundo, seguir las instrucciones del mundo, seguir las corrientes del mundo, mezclar las cosas con el mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo, el amor del Padre no está en él. Entonces imagínate qué clase de amor es la que tiene esta persona. Un amor demoníaco. Todo lo que emana maldad, ama la maldad, ama burlarse del Señor, ama distorsionar la verdad, eso ama. El amor del Padre no está en esta persona, porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Si no proviene del Padre, ¿de dónde proviene? Del mundo, de las huestes espirituales de maldad. Todas estas cosas, hermano, y de verdad yo soy bien enfático con esto. Hombres, mujeres, cristianos en general, cuídense de la pasión de los ojos, de la pasión de la carne, las lujurias, los pecados con el cuerpo, todo tipo de inmoralidad sexual. La pornografía está tan al alcance como nunca antes ahora. Y la gente puede amar estas cosas y pretender que puede estar bien con Dios. Hermano y hermana, reacciona, porque no puede ser posible que estés en ese yugo desigual. No es posible. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones y sus deseos. Pero si hay algo que permanece para siempre, es la voluntad de Dios. Segundo texto, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Mire qué potente le dio de un solo. Oh almas que aman este tipo de cosas carnales. Oh almas prostituidas, dice otra traducción. Este sí es más fuerte. ¿No saben ustedes, se les olvidó acaso
Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, aliarse con el mundo, seguir la filosofía de este mundo, entonces tenga en cuenta que se constituye enemigo de Dios. Si eso no da claridad, hermano, siga orando, por favor. Romanos 12:2, un texto que ya muchos conocemos, pero que vale la pena recordar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Luego de, de esta ofrenda santa, viva y aceptable delante de Dios, que es el culto racional, Pablo sigue diciendo, y no se adapten a este mundo. Lo dije en un sermón hace mucho tiempo. Si nos vemos en el contexto salvadoreño, el salvadoreño se logra adaptar muy bien. Si hace frío o si se viene un tormentón, ahorita que llovió hace poco, cuando no debería llover, bueno, a más de algunos estuvo preparado con su paraguas, con su suéter, con su abrigo, aunque no es temporada de lluvia, pero por si acaso el salvadoreño se adapta porque sabe lo loco que está el clima ahorita. Si toca aguantar hambre, el salvadoreño se adapta por alguna extraña razón. Si hay abundancia, el salvadoreño se adapta. Si hay calor, el salvadoreño se adapta. Si hay frío, el salvadoreño se adapta. Hubo COVID, nos adaptamos a la pandemia, nos tocó adaptarnos. Pero si hay algo que la Biblia te está diciendo, a lo que no tenés que adaptarte, es a lo que este mundo te enseña, a lo que este mundo te ofrece, a las alianzas que este mundo te propone, a los deseos que este mundo te está ofreciendo. A eso no tenés que adaptarte. No se adapten a este mundo. En lugar de ello, transfórmense. Pero ¿cómo? El texto lo sigue diciendo. A través de renovar su mente. ¿Cómo pretendes, hermano, que vas a renovar tu mente siguiendo corrientes mundanas? No vas a renovar tu mente amistándote con gente que no va por el mismo rumbo que tú. No vas a renovar tu mente alejándote de lo que Dios ha diseñado. Vas a renovar tu mente a medida que tú te expongas a la palabra del Señor, a que te metas en oración, a que medites lo que Dios es y en medida te involucres con la congregación. Todo lo bueno que Dios ha diseñado para tu crecimiento espiritual, a eso hay que adaptarse. A eso hay que transformarse, a eso hay que renovar nuestra mente. Y cuando tú renuevas nuestra mente a la luz de la palabra, tú vas a verificar, tú vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios, aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y si esas tres cualidades lo son para el Señor, lo van a hacer para ti. Entonces, hermano, esto solo me lleva a darle gracias infinitas a Dios por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que me mostró, que me ejemplificó cómo alguien consagrado al Señor se pudo relacionar con los incrédulos y promovió el evangelio, fue Jesús. Ahí está el ejemplo perfecto. Y recuerdo algo que Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Ese yugo sí llévenlo, porque mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. En ningún momento Dios te ha prometido que no vas a tener cargas en esta vida. Hay una carga que tenés que llevar, pero eso es lo maravilloso. No lo tenés que llevar por tus propias fuerzas. Dios mismo te capacita para poder llevar ese yugo, porque su carga es fácil y ligera. Y eso es algo que solo Dios pudo hacer. Hermanos, y esto nos debe llevar a meditar cómo está nuestra alianza con el mundo. En Cristo tenemos la esperanza de recibir perdón si realmente nos vamos a arrepentir o nos arrepentimos por querer mezclar lo que no debe mezclarse. Esto es un llamado a arrepentirnos si hemos hecho eso, si hemos pretendido unir lo que debe estar separado. Este es un llamado a arrepentirnos por desobedecer lo que debe obedecerse, porque hay un peligro de abrazar el yugo desigual. Y cuando tú entiendes eso, vas a tomar buenas decisiones para las relaciones que tomes. Personas solteras con quienes se van a casar. Aquí sí entra, cuando tú entiendes el yugo desigual en su contexto, puedes tomar y discernir una decisión sabia. ¿Qué trato tienes que tener
con las personas en tu trabajo que se burlan del evangelio. Cuando logras discernir esto, puedes tomar cartas al respecto. Con la familia que es tan complicada, que no toman en serio las cosas del Señor, que rechazan ya sea de manera agresiva o de manera pasiva el evangelio. Aquí tienes la dirección. Mira a Jesús. Mira cómo Él lo hizo. Mira cómo Él amó a estas personas a pesar de. Mira cómo Él los amó. Mira cómo Él te amó. Mira cómo Él te amó. Tú no querías nada con el Señor o no entendías nada con el Señor o te daba igual las cosas del evangelio. Mírate hoy. Ahora estás tratando de llevar el yugo de Jesús. Entonces que tu oración y la mía sea que el Dios nos libre del yugo desigual y que en lugar de ello podamos aprender, a cargar el yugo de Cristo. Que la carga de Él es fácil, es ligera, es agradable, dice otra traducción. Y entonces tú entiendes que cargar la cruz y negarte a ti mismo es un acto de llevar el yugo. Vale la pena esto, como lo dije la semana pasada. Vale la pena esto. Vale la pena estar en el mundo, pero no ser del mundo. Vale la pena ser odiados por el mundo, pero amados por el Señor. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.